Mi queridísima Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? De la felicitación de Biden, qué tema, a la realidad migratoria. Bueno. Así es, querida Fer, porque pues el fin de semana que fue en el marco de la cumbre de la PEC, vimos que después de la reunión que tuvo el presidente de México con Joe Biden, pues salió un comunicado de Casablanca reconociendo las acciones que México ha emprendido para contener la migración. Y que estaba muy contento y de verdad, Fer, que nos pusieron estrellita, literal, Biden, el gobierno de Estados Unidos, a México. Tenemos estrellita en contención migratoria. Pues qué padre. Porque México ha desplegado 32,150 elementos militares, según el último informe oficial, para contener la migración. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo la está conteniendo? Por eso tenemos la felicitación y cuál es la realidad mexicana. En lo que platicamos de los números, yo sí les pido que ahorita se enfoquen en las calles del lugar en donde viven. Si viven en el sureste del país, chequen todas esas calles, todas esas tiendas de conveniencia, todo lo que es el sureste mexicano hasta Oaxaca, desde Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, la cantidad de migrantes en la calle que duermen en banquetas afuera de las tiendas de conveniencia. Chequen que el panorama de esas comunidades ha cambiado. Es decir, ahora encuentras cartulinas afuera de establecimientos que te dicen ducha por 10 pesos, claro, en agua fría. Recarga telefónica, 10 pesos la hora. No recarga de saldo, sino que te permitan conectarte a una red eléctrica para que cargues tu teléfono por 1 hora, 10 pesos. Y así vas a encontrar cómo ha cambiado incluso la propuesta económica para todos esos migrantes. Si vives en las ciudades, aquí en la Ciudad de México, recuerda cómo hay en las entradas del circuito bicentenario, antes Río Churubusco, migrantes haitianos generalmente pidiendo ya limosna. Vete a la zona del viaducto, también en las entradas tan peligrosas, los carriles muy estrechos, migrantes pidiendo dinero. Vete a la zona de Tláhuac y verás inundado de migrantes cerca del albergue. Si alguien tuvo oportunidad o va a ir en estos días a lo que es el mercado de Sonora y la Merced, que son las romerías por las épocas, pasó la de noviembre, ahora viene diciembre, chequen que la mayoría de los puestos ya hay migrantes contratados como pues en los puestos callejeros. Vean esta realidad. Ahora, ¿verdaderamente tenemos el premio a la excelencia y la contención migratoria? Sí, para el interés de Estados Unidos, porque los tenemos aquí en condiciones deplorables, querida Fer, sin acceso a servicios de salud, sin acceso a una educación, sin acceso a trabajo, pero además contenidos con procesos burocráticos. Es decir, México les abrió las puertas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en varios discursos que los migrantes iban a ser bien recibidos aquí, que les iban a dar un trato humanitario y que pronto, con los acuerdos que iba a hacer con Guatemala, Honduras y El Salvador, con Sembrando Vida, ¿te acuerdas que lo llevó para allá? El dinero que se envió para allá, iban a mejorar las condiciones. Pues nada de eso se ha cumplido. Hay varias organizaciones que formaron un colectivo, el colectivo de monitoreo Frontera Sur, que son varias organizaciones, por ejemplo, esta red Todos los Derechos para Todas y Todos, y Todes, porque ya ves que ahora es la inclusión, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Alianzas América, Ayuda en Acción de México y GIAS México, realizaron todo un trabajo con derechos humanos de observación de toda esta frontera. Y resulta que en el corredor que se llama Guatemala, Tabasco y Chiapas, el Ceibo, Tenosique, Villahermosa, existen 9 retenes pues con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, se anuncian como espacios de rescate humanitario, ¿no? Donde puedes llegar. Pero estas organizaciones han documentado, porque llevan meses ahí, que estos retenes se utilizan como lugares de intimidación, detención y criminalización y violencia contra los migrantes. Es decir, son puntos donde te dicen a dónde vas, no tienes los papeles, te detienen, te llevan a los centros o estaciones migratorias, separan a tus familias,
Pero además, si te tocó un agente corrupto, también el Instituto Nacional de Migración se corrompe con los migrantes. Lo han denunciado muchas veces, querida Fer, nadie hace caso. Se utilizan estereotipos raciales para estar deteniendo a las personas, es decir, pues ya, o sea, aquí todos somos morenitos, la verdad. Pues ya, si te encuentras por el sureste del país y te ven un poco andrajoso, un poco sucio o con la piel morena, pues te detienen. Y no necesariamente eres un migrante, ¿no? A lo mejor estás de paso, tuviste una mala situación, no sé, algo te pasó, pero ya te detienen. Si eres migrante te va peor, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos platicado de toda esta red criminal de los migrantes donde participan los niños ya, que son los niños rojos, y que ellos establecen estas rutas? Bueno, eso ya es de Estados Unidos hacia allá, El Paso, ¿no? ¿Se acuerdan? En la frontera norte. Ahorita estamos enfocados en lo que sucede en la frontera sur y en el centro de nuestro país. Y resulta que las violaciones a los derechos humanos son el pan nuestro de cada día. Las estaciones migratorias siguen sin la vigilancia que debiera ser. Tenemos el antecedente tan doloroso del accidente, del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Terrible, terrible. Aún así, el director del Instituto Nacional de Migración sigue, ¿no? Sigue como si nada. Generalmente los responsables son funcionarios menores. ¿Se acuerdan que estuvo un venezolano detenido porque fue el que acusado de provocar el incendio? Y eso sí, la impunidad a flor de piel. Estas organizaciones y observaciones hicieron un informe justo días antes de que Joe Biden y Casablanca nos mandaran nuestra estrellita, ¿no? Y dice también que el Instituto Nacional de Migración, y eso es cita textual en este informe, se niega recurrentemente a recibir las solicitudes de refugio de las personas que se presentan en los puertos fronterizos. Pero hay más. Si tú eres un migrante que hizo contacto con organizaciones de defensa de derechos humanos como esto, o llegaste a un albergue de la Iglesia Católica que también te dan asesoría, pues estos funcionarios burócratas te dicen que si vas acompañada de una ONG, tu proceso será más lento. Te intimidan. Te dicen, uy, no, señorita, uy, usted le va a costar más trabajo porque pues está asesorada por una ONG, y te detienen los papeles. Fíjate qué desgracia, Fer, de lo que ocurre en los sótanos no necesitamos la felicitación de nada, claro. De nuestro país. Ahora, ¿recuerdas aquella vez con Trump que habían 3,000 migrantes que dijeron, el trompudo le dijo a López Obrador, pues ahí te encargas de ellos porque aquí no pueden pasar? La pregunta es si muchos de ellos entraron a la Guardia Nacional, si se les dieron los documentos para ser mexicanos y que pudieran ser parte de la Guardia Nacional. Fíjate que sí, se entregaron esos documentos. ¿Te acuerdas que entró el sospechosismo porque coincidía con el proceso electoral del año pasado? Claro. Y que decían, claro, les van a dar los papeles, credencial de elector, para poder votar. Para poder votar. ¿Y qué crees, Fer? Les dieron un apoyo, bienestar de 6,000 pesos. Te lo juro, Fer, que yo sé que lo cobran porque te conté de mi viaje al Istmo, claro. Y ahí lo veía que iban en el Oxxo y se enojaban con las señoritas porque decían, señorita, este es el dinero que me da su gobierno y no tiene por qué negármelo. Después me dediqué todo este tiempo a buscar por transparencia y acceso a la información la cantidad que da el gobierno federal y cuántos migrantes recibieron los papeles, y no hay información, no hay. Fer. La tienen oculta. De verdad que es una desgracia el que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, no pueda sesionar. ¿Te acuerdas que falta el nombramiento de estos consejeros? Sí, que claro, seguimos que igual, no puede, sí, no puede seguimos sesionar. igual, que las pocas veces que ha sesionado es porque la Corte ha fallado para que sesione. Pero son todos estos casos que se quedaron ahí porque se ha ocultado mucha información y no es nuevo. Recuerden que fue este presidente el que guardó toda la información de los segundos pisos cuando él estaba aquí en la jefatura de gobierno. No es nuevo que todo el tema de las vacunas se reservó esa información hasta por 10 años. No nos extrañemos que estos montos que se les están repartiendo a los migrantes no sepamos cuánto ni a cuántos. Pero es parte de esta estrategia, y así se llama, de contención migratoria.
Y ve la palabra es fuerte, no es de protección, de ayuda. o de ayuda humanitaria, o de mientras quieres pasar veo cómo te repatrio porque hay que regresarlos No, a su tierra. contención. Es contención. Contener es hacer un cerco, ¿no? Bueno, No si dejar que tú pase. buscas Guardia Nacional y migrantes en las notas, ponle noticias Sí. y te vas a topar con una cantidad de notas en varios medios importantes de cómo trata la Guardia Nacional a los migrantes. Exactamente. De lo mal que los trata, de cómo los acosa, lo que dices, los amedrentan, los amenazan. Si es que, vaya a saber usted qué más hagan con ellos. Pero la nota es: la Guardia Nacional trata mal, junto con el Ejército, a los migrantes. Sí, ¿Por así qué? es. Pues es que la palabra contención es importante. Sí. Y para concluir, otra de las estrategias de contención muy efectiva es separar a las familias. Detienen a las familias, a las mujeres y a los niños los mandan a un centro y a los hombres los regresan a Tapachula. Concluir esto es impensable, mi querida Fabiola, pero en este minuto que tengo contigo, pues nos felicita Estados Unidos porque contenemos la migración, pero contenerla, tal cual dice la palabra, nos está llevando a situación difícil entre la Guardia Nacional, el Ejército y los migrantes. Así es, querida Fer, es decir, todas estas violaciones, maltratos a los derechos humanos de estas personas migrantes son la ropa sucia o los cadáveres que el gobierno de México escondió para que el gobierno de Estados Unidos nos felicitara por gestionar niveles de migración sin precedentes en todo el hemisferio occidental. Sin precedentes. Pues quién sabe qué precedente tenga eso en las votaciones próximas. ¿Cuántos se nacionalizaron mexicanos para incluirlos dentro de las mismas filas de la Guardia Nacional? Yo nada más de pensar que un Guardia Nacional que está para cuidarte esté afuera de tu casa y sea un Mara Salvatrucha. Pues ahí nomás te encargo, ¿no? Así ¿Cómo es. estaría? ¿De qué tamaño? Gracias, mi querida Fabi Guarneros. @Fabi Guarneros, ¿verdad? Así es. Ahí te encontramos. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?